Esta mañana vamos a conocer a profundidad un informe sobre coyuntura social elaborado por expertos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, pero como siempre vamos a poner sobre la mesa algunos puntos de los que vamos a tratar. El encabezado de un documento entregado a la prensa por FUSADES reza que la política social debe pasar de la asistencia al desarrollo de las capacidades y oportunidades que faciliten el acceso al empleo formal, seguridad social y educación de calidad. El documento presentado esta semana por FUSADES indaga cuál ha sido el desempeño de la política social en la promoción del bienestar de los salvadoreños y propone los criterios para valorar la pertinencia de las políticas y programas sociales en respuesta a las demandas de la población. FUSADES señala que pese a que la política social ha venido ganando importancia y algunos indicadores de vida muestran mejoría, esta no ha sido capaz de que todas las familias puedan enfrentar riesgos como la vejez, enfermedad o discapacidad, o tener condiciones para poder enfrentar problemas generados por la naturaleza sin sacrificar su bienestar presente o futuro. Los indicadores sociales han avanzado en los últimos 20 años en El Salvador, según FUSADES, pero prevalecen las condiciones de vulnerabilidad social generalizada. Según datos de 2014, 2 de cada 5 salvadoreños son pobres y 3 de cada 4 no cuentan con un seguro médico. Los estudios también explican que al menos en la mitad de hogares del país viven personas subempleadas o con un empleo inestable. Para la población joven, cada vez es más difícil insertarse en el ámbito educativo y laboral. Según los datos analizados por este estudio, hay aspectos alarmantes como, por ejemplo, que 27 de cada 100 jóvenes en edades que oscilan entre los 15 y 29 años no estudian ni trabajan. Muchas son jovencitas o mujeres en edades adultas que se dedican a cuidar a sus hijos o son personas que viven en condiciones de dependencia. Este estudio señala que en muchos hogares consideran que la inseguridad restringe su libertad de acción. El Salvador, según el documento, refleja una alta vulnerabilidad ambiental que mantiene desprotegidos a los ciudadanos ante la inseguridad hídrica y las amenazas del clima. Los expertos manifiestan que la política social desde mediados del siglo XX ha evolucionado de un enfoque de bienestar vinculado con el acceso al empleo formal hacia uno de protección a grupos en condición de vulnerabilidad. La política social se ha segmentado en leyes, instituciones y programas de asistencia cuya cobertura es limitada. Esto ha contribuido a mejorar los ingresos de los hogares y el acceso a servicios básicos, pero los beneficios no son sostenibles si las oportunidades de encontrar un empleo no aparecen y la calidad de los servicios públicos es deficiente. Este esquema de asistencia resta recursos a políticas universales con mejor potencial para llevar servicios de educación, salud, pensiones y promoción de empleos de calidad. Para FUSADES, los programas sociales son importantes, pero insuficientes para promover el bienestar. La política social debe pasar del asistencialismo al desarrollo de capacidades, es decir, ciudadanos que enfrenten el presente sin perder su visión de futuro. Esta mañana vamos a conocer e identificar algunos problemas que requieren una reflexión sobre la efectividad que ha tenido la política social en aminorar las vulnerabilidades de los hogares salvadoreños, esto ante riesgos sociales o de la naturaleza. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Canal 12 a la directora de Estudios Sociales de FUSADES, a Helga Cuellar Markelly. Un placer recibirla en este estudio. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo estas ideas y los análisis y hallazgos del informe de coyuntura social de FUSADES. Cuando se analiza una política social, ¿qué elementos se toman, por ejemplo, en el caso de El Salvador? Bueno, la política social son una serie de acciones que orientan al Estado para saber cómo satisfacer las necesidades de la población. Es importante señalar que el hecho de que una política tenga el adjetivo social no garantiza que ésta realmente contribuya a elevar el bienestar de los ciudadanos. Entonces hay que observar cómo ha sido diseñada, cuáles son los criterios que se han tomado en cuenta para seleccionar a la población que va a ser beneficiaria de esta medida y también cuáles son sus resultados. La mejor política es aquella que da los mejores resultados. Entonces, recordemos que una política, si lleva el adjetivo social, no necesariamente lo es, sino que es social en la medida que responde a las necesidades de la población. Entonces, en este estudio que hemos hecho, en este informe, estamos tratando de dar criterios para que los ciudadanos puedan también tener algunos elementos sobre qué es una política social y qué la hace efectiva. Entonces usamos el caso de El Salvador y analizamos precisamente la política social salvadoreña.
Existen datos importantes que creo yo que debemos tomar en cuenta porque la mayoría de veces confundimos las políticas sociales con el asistencialismo que se da en determinado momento. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, hacer la diferencia entre estas situaciones? Porque creo que en El Salvador a veces se cruzan los límites entre el asistencialismo y lo que debería ser pues una política social dirigida a crear mejores condiciones para que una persona pueda enfrentar el futuro en un país como este. El padre de la política social es Richard Titmuss, es un investigador inglés y un profesor. Y él, inspirado en esta filosofía de noción del Estado benefactor, él decía que la política social debería de tener un componente de asistencia para las familias más vulnerables. Cuando el mercado o la familia no podían satisfacer sus necesidades, el Estado debería de intervenir, y esas son políticas de asistencia. Pero también debían haber otras políticas que sean de acceso universal, donde todos los ciudadanos tengan derecho a recibir un servicio, por ejemplo, salud y educación, y otras políticas que tengan que ver con la vinculación al empleo formal. Es decir, tengo un trabajo, soy asalariado y cotizo al seguro social o al sistema de pensiones. Entonces, la política social tiene un carácter integral. No pensemos que es solo políticas compensatorias o de asistencia, sino que también son políticas universales y políticas de bienestar ocupacional o aquellas que están vinculadas al empleo. Quizás a veces lo que ha ocurrido es que tendemos a mirar la política social solo desde un ángulo y nos olvidamos que realmente es mucho más amplia, mucho más compleja y abarca estos tres elementos. Hoy en día también se habla mucho de la protección social, que es un concepto reciente y es el enfoque dominante hoy en día de la política social, en donde se habla de la importancia de proteger a la población más vulnerable y también toma en cuenta políticas de asistencia, que son políticas no contributivas, políticas en donde usted tiene acceso a servicios porque tiene un empleo formal, se llama políticas contributivas, yo contribuyo, cotizo al seguro, y están las medidas universales. Pero bien, veamos un poco esto. Se habla también de que en la protección social hay derechos sociales y todos los ciudadanos deben tener acceso, y eso así es. Pero entonces tratemos de que la política social efectivamente cumpla con esa misión, de que ofrezca oportunidades a todos los ciudadanos, pero que también atienda a aquellos más vulnerables con medidas específicas. Entonces yo creo que por ahí va un poco la idea, ¿verdad? Que no es solo políticas de asistencia, sino que es muchísimo más amplia. Lo que pasa es que a veces creemos, por ejemplo, que cuando hablamos de políticas sociales, estas tienen que ir dirigidas solo a las personas, por ejemplo, con menos acceso a ingresos, las personas con menos posibilidades de desarrollarse, pero de acuerdo a lo que estamos mencionando, pues esto va dirigido a la población en general, que tiene que tener acceso pues a oportunidades y a crear condiciones para que puedan accesar, por ejemplo, a salud, a educación, y no necesariamente por ser parte de un grupo vulnerable. Exacto, y recordemos un poco la evolución de la política social en El Salvador. Fíjese que desde que se adoptó la Declaración de los Derechos Humanos en el año de 1948 y se cambia la Constitución de El Salvador en 1950, se introduce por primera vez el régimen de derechos en la Constitución. Y se habla de que los ciudadanos tenemos derecho a salud, a educación y a otros servicios públicos. Y es así como en los años 50 se crea el Ministerio de Salud Pública, que en aquel entonces se llamaba también de Asistencia Social, se crea el Instituto Nacional de Pensiones, se crea el Instituto de Vivienda Urbana, en donde los trabajadores podían cotizar y luego pedir financiamiento para vivienda a un bajo costo de interés. Entonces ese era un poco el pensamiento en aquella, siempre inspirado en esta noción del Estado benefactor. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? Con el tiempo lo que ha ocurrido es que esta noción se ha mantenido ahí. De hecho, cuando hay un cambio constitucional en el año de 1983, se mantiene el régimen de derechos, se incluye además que la persona es el principio y fin de toda la actividad del Estado. Ya en la de 1950 se hablaba de que la familia era la base de la sociedad, y en la del 83 se le añade este otro elemento, se incluye la gratuidad de la educación, pero en ese momento estábamos en un conflicto armado en los años 80, y entonces la política social no era lo más importante en realidad. Se mantiene el mismo enfoque que venía de los años 50 con estas otras funciones del Estado, y es hasta finales de ese periodo de los 80 que se comienza a hablar de las políticas compensatorias.
En esa etapa se implementaron medidas de ajuste estructural y se pensaba que implementando intervenciones compensatorias y de asistencia se pudiera contrarrestar los efectos negativos de las medidas de ajuste. Así fue como nació el Fondo de Inversión Social, que después se convirtió en el FISDL, el líder para erradicar la pobreza y promover la red solidaria, por ejemplo, en los años 90. Bueno, eso fue en el año 2000, 2005 más o menos, pero está a cargo de esta institución. Pero lo que le quiero señalar es que a partir de principios de los 90 en adelante, cuando termina el conflicto armado, es bien interesante que surge toda una proliferación de leyes, instituciones y programas para atender diferentes tipos de población. Nace el Instituto Salvadoreño de la Mujer, hay diferentes esfuerzos para atender a la juventud, por otro lado están todos los esfuerzos de atención para erradicar la pobreza extrema, y pues hay una gran cantidad de instituciones, como le decía, de leyes y de programas para atender diferentes grupos de población. Siempre se mantiene la idea de las políticas universales, pero lo interesante es que con tantas instituciones, leyes y programas, lo que se observa es una segmentación de la política social, en donde no hay mucha coordinación y más bien pareciera que ha habido una dispersión de recursos. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué los avances en política social son tan modestos? Hay avances, en los últimos 20 años han habido avances, pero ¿por qué tan modestos? De hecho, estaba leyendo, por ejemplo, de que sí se ha logrado una reducción de la pobreza. Si hablamos, por ejemplo, de 2006 y llegamos hasta hoy, pero el mismo informe detalla pues, que no son avances sustanciales de acuerdo a todos los esfuerzos que se han venido haciendo. Sí, según el indicador de pobreza por ingreso, del año 91 a 2006 se ve cómo la pobreza va disminuyendo rápidamente, bueno, constantemente va disminuyendo, pero del año 2006 a la fecha ha tenido un comportamiento errático. En el último año, la última medición es que aumentó 2 puntos porcentuales, alcanzando el 37%. O sea, 37 de cada 100 salvadoreños están en pobreza. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado en los últimos 10 años que no se ve un avance contundente en la reducción de la pobreza? Hay varios factores, pero si lo vemos desde la política social, vuelvo a señalar de que parte del problema ha sido esa dispersión de recursos, de una segmentación de la política social, poca coordinación de las instituciones y también un balance inadecuado entre las políticas de asistencia y las políticas universales. Desde el año 2009, cuando se adopta el enfoque de protección social, El Salvador también lo adopta como parte de su política y se vuelve el eje central, el enfoque principal de la política social, y surgen toda una serie de programas de asistencia. De hecho, en el año 2010 se crea el Sistema de Protección Social Universal, que posteriormente se institucionalizó con la adopción de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Y lo que tenemos ahora es un sistema que articula una cantidad de programas de asistencia, pero que no necesariamente están articulados con las políticas universales, ¿verdad? Que tienen mayor capacidad quizás de elevar el bienestar. Quizás el punto aquí es que no es cuál es mejor, si las de asistencia o las universales. Las dos son importantes. Las políticas de asistencia son importantes, pero no debemos pensar que la política social se deba reducir a eso, sino que la clave está en tener un balance adecuado entre las políticas de asistencia y las políticas universales. Y lo que ha ocurrido es que nos hemos decantado por políticas de asistencia y hemos quitado recursos y esfuerzo para mejorar la calidad de la educación, la calidad de los servicios de salud y la promoción del empleo. De hecho, hay algunos datos que me gustaría citar y que luego usted me comente, por ejemplo, precisamente sobre temas de salud y sobre temas de educación. Por ejemplo, en 2016 se invirtió 627 millones en el área de salud, 940.8 millones de dólares en el área de educación. Y en cuanto al sistema de protección social universal, también se hizo inversiones importantes. Por ejemplo, a través de comunidades solidarias, la inversión alcanzó los 51.2 millones de dólares y en la pensión básica universal, 21 millones de dólares. O sea, se están haciendo las apuestas pertinentes, pero ¿dónde podría, por ejemplo, estar la falla en estas grandes inversiones que se hacen? Y que a veces, por ejemplo, no vemos el resultado que se esperaría, considerando que esto pues se lleva buena parte del presupuesto general de la nación de un país durante un periodo de tiempo. Es una excelente pregunta. Y lo que ha pasado es que actualmente, bueno, si lo vemos desde el año 92 a la fecha, creo que el presupuesto para desarrollo social se ha triplicado.
es el 8.1% del Producto Interno Bruto, lo que se invierte hoy en día. Pero cuando uno ve los programas sociales, si uno contabiliza los 9 prioritarios, son como 230 millones más o menos lo que se invierte en programas sociales. Y si todos estos recursos están ahí, ¿y por qué no se ven resultados? Hay varias razones. En el caso de los programas, tenemos, y así lo han señalado los resultados de las evaluaciones, a 7 programas que se han hecho, que tienen una cobertura limitada. O sea, los programas están, la mayoría muy bien focalizados, hechos con criterios técnicos, la asignación de los recursos hacia las personas, pero tienen una cobertura limitada. Ese es el primer punto. El segundo es que, si bien es cierto, tienen esta cobertura limitada, sí han demostrado ser efectivos en que aumentan el ingreso de los hogares y el acceso a servicios básicos a salud y educación. Pero el problema es que estos resultados no son sostenibles si no hay empleo en el futuro para que usted continúe ahí pues beneficiándose de lo que aprendió, si fue un programa de capacitación, por ejemplo, y si la calidad de los servicios no mejora. Le voy a poner un ejemplo bien específico, el programa de apoyo temporal al ingreso, que es un programa de capacitación para jóvenes y mujeres. Se les da un bono condicionado para que estén en actividades de capacitación y después de un tiempo pues pueden entrar al mercado laboral. ¿Qué pasa si recibieron capacitación pero no hay empleo disponible? ¿Qué pasa si reciben capacitación, quieren emprender un negocio pero no hay asesoría técnica y no hay financiamiento? Todo el esfuerzo que se hizo se pierde a lo largo del tiempo. Tenemos el programa, el paquete escolar, que es un programa muy apreciado por los padres de familia porque le disminuye el gasto en uniformes y en útiles. Inicialmente el programa se pensó que iba a ser para mejorar la asistencia a la escuela y reducir la deserción. Incluso se señalaba que también iba a contribuir a mejorar la calidad de la educación. ¿Qué ha pasado? El programa realmente es muy aceptado por los padres de familia porque les ayuda a resolver el problema de bolsillo. Es muy aceptado por los niños porque se sienten realmente identificados con la escuela y tienen un uniforme y todos los niños se ven iguales y eso es muy positivo. Pero en realidad el efecto más importante ha sido en dinamizar un poco la economía local al tener proveedores que puedan prestar un servicio. Pero en términos educativos no ha mejorado la calidad del servicio de educación, es decir, no contribuye a mejorar aprendizajes, tampoco es una garantía para mejorar la asistencia a la escuela y reducir la deserción. Entonces aquí hay que definir prioridades. ¿Qué es más importante? Que los niños estén en la escuela y aprendan y que tengan buenos maestros, que tengan una infraestructura adecuada, los libros de texto, o que lleguen con el uniforme. Es bien complicado, pero el tomador de decisión tiene que priorizar y cuando los recursos son escasos hay que priorizar y si no buscar otras alternativas. Pero repito, de nuevo, el programa puede tener sus virtudes, pero la sostenibilidad en términos de mejorar la calidad de los aprendizajes no lo resuelve. Entonces, vuelvo a señalar, hay varios factores que influyen en el porqué de ese resultado. Decíamos, el balance inadecuado entre políticas de asistencia y la mejora en la calidad de los servicios y la promoción del empleo es uno. El otro es la ineficacia en la gestión, por ejemplo. Tenemos varias instituciones comprometidas con el desarrollo social en el país, varias leyes, muchas leyes también, y programas, pero no necesariamente la coordinación es la adecuada y no necesariamente hay claridad en las metas. Queremos que la escolaridad promedio sea de 12 años en los jóvenes, por decirle algo. Entonces, todas las instituciones vamos a trabajar en eso. Queremos que el servicio de salud mejore y vamos a hacer esfuerzos con todas las instituciones que trabajan en el sector. Entonces, no hay claridad. Entonces, aquí hay un poco de problemas de gestión, problemas de definición de política y el otro es el de la eficiencia en el uso de los recursos. Y le voy a dar un caso nada más para ilustrar esta última idea. Y es que en el caso de los programas hay problemas de eficiencia en la ejecución de la inversión. Tenemos de 9 programas prioritarios, 88 de cada $100 asignados se ejecuta, pero hay programas en donde eso es mucho menos. Por ejemplo, en comunidades solidarias urbanas, en ese programa, de cada $100 se ejecutan 36. Y entonces vemos también problemas de ejecución de recursos. Bueno, Helga, tenemos que hacer una pequeña pausa comercial, pero le queremos comentar a ustedes que están en sintonía de esta entrevista que al regresar vamos a hablar de los famosos ninis, de esos jóvenes que no estudian ni trabajan. Así es que les invitamos a que continúen con Canal 12. Ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM estamos conversando con la directora de Estudios Sociales de FUSADES, Helga Cuellar Markelly, y estamos hablando sobre un informe de coyuntura que ellos publicaron recientemente. Helga, hay una situación, por ejemplo, que me llama muchísimo la atención cuando hablan ustedes de que a veces, por ejemplo, cuando escuchamos los informes de las instituciones encargadas de llevar adelante la política social, estos son hasta cierto punto muy optimistas y se habla de avances y se habla de logros, pero cuando se va al campo, por ejemplo, y se habla con la gente, hay una contradicción respecto a lo que la institución considera un logro y la percepción que tiene la gente de su propia situación. Y habla, por ejemplo, de que su condición económica no ha mejorado, habla de que, por ejemplo, tal vez algún miembro de la familia tuvo que dejar la escuela por diversas situaciones. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, analizar este tipo de contradicciones que hay entre la visión que se da desde la parte institucional con la visión de la población que vive, por ejemplo, en las comunidades a las que van dirigidos muchos de los programas sociales que componen una política social? Bueno, de acuerdo al análisis que hemos hecho, hay dos factores que pueden estar incidiendo en eso. Uno es que al estar enfocadas las políticas en la asistencia, lo que se está haciendo es mitigando los riesgos. Es decir, yo le ayudo a la familia a que tenga algún ingreso, que tenga acceso a servicios hoy. Pero esa no es la garantía de que ella pueda tener los elementos que necesita para salir adelante por sí misma. Entonces, para que eso ocurra hay que desarrollar sus capacidades y eso se logra con educación, mejores condiciones físicas de salud y eso quiere decir un acceso a servicios de salud de calidad y además a buena alimentación y por otra parte empleo, que tengan el ingreso para poder sostener a la familia por sí misma. Entonces aquí hay un problema de que la política social ha estado procurando una sociedad resistente, decimos nosotros, donde la familia pues está enfrentando los riesgos hoy, pero a costa de sacrificar su futuro, ¿verdad? Entonces le ayudo hoy para que hoy esté bien, pero eso no es garantía de que ella va a poder salir adelante por sí misma. Entonces eso es lo primero. Estamos trabajando para una sociedad resistente en lugar de desarrollar las capacidades de las personas, de los salvadoreños, para que sean resilientes, que ellos puedan tener las condiciones, el conocimiento y los recursos para poder enfrentar los riesgos de la vida, pérdida de empleo, enfermedad y otras contingencias o los riesgos de la naturaleza. Hubo una inundación, se arruinó todo el sembradío, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, que pueda saber qué hacer, que pueda responder. En la medida que desarrollamos las capacidades de las personas, la carga para el Estado va siendo menor, porque las personas van asumiendo su responsabilidad y su obligación. Recordemos que no solo hay que tener derechos ciudadanos o derechos sociales, sino que también obligaciones. Entonces ahí está el primer factor. Y el otro tiene mucho que ver quizá con la gestión pública. Ha habido también un problema de entender que los problemas sociales son bien complejos. No son problemas que surgen hoy y se acaban mañana, son problemas que son estructurales, que se vienen como acumulando a lo largo del tiempo y que sus soluciones no requieren de una sola disciplina. Los problemas son tan complejos que hay que verlo desde diferentes ángulos. Los problemas sociales son también económicos, por ejemplo. Pero ¿qué papel juega, por ejemplo, la continuidad entre un gobierno y otro? Porque a veces, por ejemplo, termina un periodo, las políticas que se han implementado, los programas que se han desarrollado son unos y viene otro y cambia la visión, por ejemplo, y quiere comenzar de nuevo a desarrollar otro tipo de políticas y desarrollar otro tipo de proyectos y al final vemos que pasa el tiempo y las condiciones de algunos mejoran, pero no de la mayoría. O sea, ¿qué pasa por eso, en ese aspecto de la continuidad que tendría que haber entre las decisiones que toma un gobierno y el seguimiento que le tendría que dar el que sigue, por ejemplo? Bueno, ese ha sido quizás el principal problema de gestión, que no ha habido esa comprensión de que los problemas son complejos y que sus soluciones son de mediano a largo plazo y que por lo tanto hay que definir prioridades de política social y comprometerse como país a trabajar por el logro de metas sociales de mediano a largo plazo. Eso no se ha logrado todavía. Entra una administración de gobierno, tiene unas ideas y unas metas, define metas, cambia la administración de gobierno, cambian las metas, cambian las prioridades y los enfoques de política. Y eso es lo que también está pasando, que no hay acuerdo sobre cuáles son las prioridades y no hay continuidad en las políticas. Han habido esfuerzos importantes, por ejemplo, de establecer un sistema de información, de indicadores, la evaluación de programas, pero no necesariamente la información se usa adecuadamente para el diseño de políticas.
y tampoco existe una agenda de desarrollo de mediano a largo plazo. Entonces aquí quizás los ciudadanos tenemos que estar más atentos y ser un poquito más exigentes, porque al fin y al cabo la inversión social se paga con nuestros impuestos. Todos los que pagamos impuestos, y aquí nadie se escapa, porque al final todos pagamos IVA o impuesto a la renta, los que tienen ingresos por salario, entonces todos pagamos impuestos, todos somos responsables y se nos olvida que debemos ser un poquito más exigentes sobre el uso de nuestros recursos. Y además yo quisiera señalar algo bien interesante, y es que en el estudio encontramos que uno de los avances más importantes que ha tenido el país es en democracia y participación, y quizás no hemos aprovechado lo suficiente este avance, aunque nuestra democracia es muy joven, pero no lo hemos aprovechado lo suficiente para ser más exigentes respecto a cómo se usan nuestros recursos, nuestros impuestos en la inversión social, por ejemplo. Entonces yo creo que hay que ponerle mucha más atención a eso. Me llamaba la atención también uno de los datos que encontraba yo en el informe que ustedes han elaborado, y decía, por ejemplo, de que 27 de cada 100 jóvenes entre 15 y 29 años son gente que no estudia ni trabaja, y que necesitan pues obviamente algún tipo de ayuda para tener una visión clara de futuro. Pero ¿por qué, por ejemplo, genera tanta controversia cuando se anuncia, por ejemplo, el programa El Salvador con Todo, Jóvenes con Todo, que busca pues llevar asistencia a estas personas que no estudian ni trabajan? ¿Se estaba mal enfocando, por ejemplo, el programa, o qué se debe hacer, por ejemplo, con un país que tiene esta cantidad de gente que no tiene una visión clara de qué va a pasar con ellos en 10, 15, 20 años? Sí, bueno, en primer lugar, a mí me gustaría señalar que el problema de la juventud, de acceso a oportunidades y desarrollo de sus capacidades es fundamental, porque si queremos tener una sociedad resiliente debemos trabajar en los jóvenes. Recordemos que los problemas sociales son también multigeneracionales. Están los adultos que tienen responsabilidad hoy de tomar decisiones, pero en función de los que vienen después, que son los jóvenes y los niños. Eso es lo primero. Lo segundo es que el problema de los jóvenes no es un problema de un pequeño sector, ¿verdad?, de un pequeño grupo de población, es un problema amplio. Los ninis, por ejemplo, lo que se llama estos jóvenes que no tienen trabajo y no estudian, eso es más o menos un tercio de cada 100 jóvenes de 15 a 29 años. Es un grupo bastante grande, son como 400.500 jóvenes, es un grupo grande. Entonces la pregunta es, ¿y podemos diseñar un programa para un grupo tan amplio de la población? Quizás la solución más efectiva podría ser tener como prioridad ofrecer oportunidades a los jóvenes de educación, de salud, de empleo, y tener un grupo de instituciones que ya están ahí trabajando con un enfoque especial de atención en este grupo, en lugar de tener un programa que va a aspirar a atender las necesidades de un grupo tan grande de población. Lo que quiero decir es que hay problemas que son transversales a diferentes grupos de población. En este caso no solo a los jóvenes. El empleo, por ejemplo, es un problema de todos, no solo de jóvenes, sino que también de adultos que están en condición de trabajar. Entonces, cuando tenemos grandes grupos de población, pensar en un programa de asistencia para un grupo tan amplio quizá no sea lo más adecuado. Entonces, eso es quizá una crítica que yo tendría al programa Jóvenes con Todo, que su intención es muy buena. De hecho, el programa tiene elementos muy interesantes, pero aspirar a que un programa vaya a resolver un problema que es transversal a distintos grupos de población y a un grupo grande de población que es los jóvenes, a mí me parece que no podría ser lo más efectivo. ¿Será, por ejemplo, que no se toma en cuenta la cantidad de gente que está dentro de este grupo poblacional? Porque obviamente, aunque se diseñe un programa, por ejemplo, no va a alcanzar a los 400.000 o los más de 400.000 jóvenes que comprenden este grupo poblacional y que tienen pues los mismos derechos también a tener una oportunidad de superarse que tienen incluso los que van a ser beneficiados por el programa. Yo creo que es un poco también el enfoque de la política, que está enfocada en atender a grupos diferenciados de población a través de programas de asistencia. Ese es el enfoque dominante del sistema de protección social universal. Y de hecho, la misma ley ni siquiera aclara cómo debería ser su articulación con las políticas universales. Entonces, está enfocado así, pero se olvida que hay problemas que son transversales a toda la población que necesitan una atención distinta. Entonces, aquí es un problema de enfoque, de que hemos caído tenemos un problema con este grupo de población, hagamos un programa
¿Cuántos programas hay? La ley reconoce 14 y dice, y otros que sean necesarios. Y yo le aseguro que ya llevamos como 20 si contamos otros que no están mencionados en la ley. Entonces, ¿será que con tantos programas para atender a grupos diferenciados de población vamos a resolver problemas que son transversales a toda la población, como son empleo, acceso a empleo formal y servicios de calidad en educación y salud? Me parece que no. Entonces, aquí vuelvo a repetir, es importante avanzar hacia una política social más integral, con un balance adecuado entre las políticas de asistencia y las políticas universales. Y si hablamos de problemas de sostenibilidad de país, entonces invirtamos en los jóvenes. Ayudemos a crear una sociedad resiliente, con ciudadanos que tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades y sus talentos para poder ser exitosos en la vida. Entonces, pero hay que cambiar un poco el enfoque de toda la política social, quizá de uno que es de protección hoy en día a uno que piense en crear una sociedad resiliente. Hay un aspecto que me llama muchísimo la atención leyendo el informe que, bueno, que ustedes han elaborado y que me parece que es muy completo y que tiene datos muy interesantes, pero hay un término, por ejemplo, que utilizan mucho, vulnerabilidad generalizada. Sí. ¿A qué nos estamos refiriendo específicamente cuando hablamos de El Salvador y ese término de vulnerabilidad generalizada? Bueno, la vulnerabilidad ocurre cuando las personas o un grupo amplio de la población no tiene acceso a bienestar económico, no tiene un empleo adecuado, de calidad, no tiene suficientes ingresos. No tiene además bienestar social, no tiene acceso a educación, salud, una vivienda adecuada y no tiene además el conocimiento adecuado ni los recursos para poder enfrentar los riesgos de la vida. Hay una enfermedad en la familia, pongo todo mi dinero en atender el problema de salud, pero me quedé sin dinero para invertir en alimentos y la educación de los hijos. A un problema de discapacidad, ¿qué pasa si pierdo un miembro de mi cuerpo o algo sucede y ya no puedo trabajar? ¿Cómo lo voy a atender? ¿Qué pasa si hay un desastre natural, un terremoto que me botó la casa? Entonces no tengo los recursos, entonces ahí hay una situación de vulnerabilidad porque las personas no tienen los recursos ni el conocimiento adecuado para poder enfrentar su día a día sin comprometer su futuro. Entonces eso es vulnerabilidad. Cuando decimos que es generalizada es porque si usted tiene que 37 de cada 100 salvadoreños viven en pobreza, es un poco más de un tercio de la población que no tiene bienestar económico ni bienestar social y que probablemente está muy a merced de lo que pueda ocurrirle y sacrifica su presente y su futuro. Entonces es generalizada porque hay todavía una población muy significativa del país que no tiene los recursos ni los medios para poder salir adelante por sí misma. Bueno, me parece muy interesante sobre todo cuando hablamos de fenómenos naturales. Incluso en el documento se habla de cifras y los daños que dejaron, por ejemplo, desde los huracanes, el huracán Mitch, hablamos de la tormenta 12E, hablamos de situaciones que vinieron pues a asumir en mayor pobreza pues a poblaciones sobre todo en el área rural. Y yo creo que es importante, por ejemplo, hacer énfasis en este tipo de situaciones que a veces, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva de la gente que vive en las ciudades, digamos, el daño es mucho menor a la gente que vive en las zonas rurales. Y se habla también, por ejemplo, por qué a veces no se logra articular una política social integral. Porque me parece que hay una cantidad de buenos elementos, pero me parece un aspecto importante también que hablemos de eso, de las políticas sociales integrales. Por ejemplo, ¿qué tendrían que incluir para que una política social sea integral y que ayude a solventar todos estos problemas de los que hemos venido hablando? Bueno, la política social integral, lo primero es garantizar los derechos, que eso está establecido constitucionalmente, pero hay que llevarlos a la práctica. No solo se trata de tener un marco legal que diga hay que garantizar derechos sociales, no, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo primero, hay que fortalecer los mecanismos de protección, pero cuando hablamos de protección no quiere decir solamente protección al que está en condición más vulnerable, al que está en los más bajos niveles de ingreso. Quiere decir protección a todos los ciudadanos, porque por el régimen de derechos todos los ciudadanos tienen derecho a protección. ¿Qué entendemos por protección? Bueno, entendemos que tengan acceso a servicios de salud, seguro de salud, pensión por vejez, y que tengan además aquellos que no pueden solventar sus necesidades por sí mismos, alguna política, alguna intervención de asistencia que les ayude a mitigar su condición.
Pero al final, si hablamos de protección, que es el enfoque dominante hoy en día, la aspiración debería de ser tener más personas con empleo formal que tengan acceso a seguridad social, y hablo de seguro médico y de pensiones, pensión por vejez, más personas en seguridad social y menos en asistencia. Y pareciera ahora que la tendencia es tengamos más programas de asistencia, y las consecuencias son que cada vez el costo del programa de asistencia es mayor, usted no está desarrollando capacidades y al final la carga financiera para el Estado es insostenible. Y usted, aparte que el Estado pone en riesgo su capacidad financiera, no generó las capacidades para que la sociedad pudiera autodesarrollarse, para que las personas fueran dueñas de su vida y además contribuyeran responsablemente en la sociedad con todos los talentos que tienen. Entonces se desaprovecha una oportunidad. Entonces repito, lo primero es más personas con empleo formal y acceso a seguridad social y menos en políticas de asistencia, y no al revés. O sea, la aspiración es esa. En segundo lugar, hay que vincular las políticas de protección con las políticas universales, desarrollo de capacidades, hemos hablado de eso, de cómo las personas pueden ser autogestoras de su propio desarrollo. Bueno, mejoremos los servicios de calidad y de educación. Eso sería lo primero, con educación. Más educación implica mayor capacidad para que las personas puedan superar su condición actual. Si es de pobreza, superar pobreza. Y también tener buena salud es otro elemento importante. Pero lo tercero es, también hay que generar las oportunidades de empleo. Ya desarrollamos capacidades, generemos oportunidades de empleo. Y en este punto, en la política social, se vincula muy bien con la política económica. Desde la política económica hay que generar un clima de inversión adecuado, incentivos al sector productivo para que produzca, pero desde la política social, ¿qué hay que hacer? Mejorar la capacitación laboral, fortalecer las actividades de emprendimiento, dar apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa, tener otras regulaciones del mercado laboral e incentivos. Entonces, ve usted cómo un problema complejo no depende solo de la política social, sino que también tiene que articularse con la política económica y también con la política fiscal, porque al final usted tiene que financiar todo esto de alguna manera. Pero, ¿cómo podríamos analizar, por ejemplo, la situación de El Salvador en específico en el tema de generación de empleo y un creciente sector informal? Porque vemos que cada vez mucha gente que en determinado momento está trabajando pero se queda sin un ingreso, busca ese ingreso a través de otros mecanismos y se va sumando a un sector informal que, bueno, ya se habló que es un sector creciente y que está ahí, pero que todo el mundo dice, por ejemplo, si vemos los enfoques empresariales, ellos dicen hay que hacer todo lo posible por llevar al sector formal a mucha de esta gente que está ahí, en ese gran área de trabajo que se ha vuelto una gran fuente de ingresos para las personas que no tienen acceso a todo lo que estamos hablando, ¿no? Poder tener las condiciones para generar, digamos, un futuro para ellos y para su grupo familiar. Sí, eso es sumamente importante, y aquí hay una deuda social que no ha sido bien atendida. Fíjese que en la población que está en edad de trabajar, de 16 años en adelante, la población económicamente activa. Del total de la población económicamente activa, solamente 28 de cada 100 tiene acceso a empleo formal y por lo tanto a seguridad social. Pero esto ha sido así por los últimos 20 años, quizás. Tenemos un dato aquí desde el año 98, pero otros registros señalan que eso no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho. Entonces, ¿qué ha pasado? Que no ha cambiado y que tenemos alrededor de 70 personas en el sector informal. De cada 100 personas, 70 están en el sector informal completamente desprotegidas, porque no tienes acceso a seguro médico, seguro social, ni pensión para jubilación. Y por otra parte, en casi la mitad de los hogares hay personas que están subempleadas o tienen un empleo inestable, y el problema es que al final no cotizan suficiente y su pensión por vejez es muy pequeña. Entonces aquí hay una deuda que no ha sido atendida, una deuda social que no ha sido atendida. Se nos ha olvidado que el empleo es fundamental. No, y también hay gente que está condenada pues a vivir trabajando durante todo el tiempo que pueda, ¿no? Porque vemos una cantidad importante de ancianos que tienen 70, 75 y hasta más años y que todavía andan buscando algún tipo de ingreso porque nunca pudieron accesar o a cotizar, por ejemplo, para tener un plan de retiro. Y yo creo que esa es una situación importante y que a todos nos debe generar algún tipo de reacción. ¿Por qué? Porque entre mayor sea la cantidad de gente, por ejemplo, que
que no tiene acceso a un empleo formal, mayor va a ser la cantidad de gente que vamos a ver Así trabajando a edades muy avanzadas que ya deberían de estar, por ejemplo, descansando en sus casas, ¿no? Y que van a requerir de algún tipo de asistencia porque por ellas mismas no pueden satisfacer sus necesidades, ni el mercado lo puede hacer, entonces el Estado tiene que intervenir. ¿Se imagina usted, si no se atiende el problema del empleo hoy, cuánto va a ser el número de personas que van a estar en esa condición? ¿Cuánto va a implicar para el Estado poder resolver sus necesidades? Va a ser un costo altísimo, cuando la medida más efectiva es tratemos de desarrollar las capacidades y de brindar más empleo a la población, generando un clima favorable de inversión y de desarrollo que permita que las personas puedan tener acceso a empleo formal de calidad y tener ingresos para poder salir adelante por sí mismas. Yo creo que esa es la mejor inversión, porque así también las personas que son autogestoras de su propia vida desarrollan su talento y lo pueden poner también al servicio de la sociedad. Helga, ¿qué factor juega, por ejemplo, la seguridad en todo esto que estamos hablando? Porque, por ejemplo, según datos que yo obtuve del documento que ustedes han elaborado, en 2006 había un promedio de 68 muertes por cada 100.000 habitantes. En 2015 esa cifra subió a 115 y un 13%, según este mismo documento, un 13% de hogares está reportando que ha sido víctima de delitos en algún momento. Sí, y más de la mitad de los hogares siente que sus libertades son restringidas por la inseguridad. Quizás lo que hay que decir del problema de la inseguridad es que es transversal y que afecta a todos los ámbitos de la vida. En la educación, por ejemplo, muchos jóvenes desertan por temor a asistir a la escuela. Las pandillas son un problema y una de las causas más importantes de deserción en algunos territorios. Tenemos también cómo la inseguridad limita la posibilidad de que el sector productivo se desarrolle y se generen más empleos. Tenemos un caso que ilustra esto muy bien. Caluco, por ejemplo, que hace poco se habló de una migración forzada por problemas de inseguridad. Caluco es un municipio que por muchos años recibió apoyo de la cooperación, incluso FUSADES participó en acciones de desarrollo local ahí por muchos años y se mejoró la infraestructura de educación, también se hicieron algunas intervenciones en el desarrollo de cultivos intensivos para que los agricultores pudieran tener más ingresos, incluso ya se hablaba de que algunos jóvenes podían ir a la universidad porque los hogares tenían más ingresos, se mejoró la alimentación. En fin, la alcaldesa también hizo una gestión de desarrollo local y se comprometió con eso, pero en 2 semanas la inversión de muchos años se diluyó. Se diluyó en 2 semanas. Entonces se imagina usted a veces los grandes esfuerzos de inversión, y en este caso conjunta, porque eran diferentes actores públicos y privados trabajando en un municipio particular para poderlo desarrollar, y en 2 semanas el problema de la violencia y la inseguridad diluye todo el esfuerzo. Entonces yo creo que la inseguridad es un problema que tiene que ser visto con mucha atención y mucha responsabilidad, porque cualquier esfuerzo que se haga en educación, en salud, desarrollo de infraestructura, no va a ser efectivo si no se logra tener mejor control del delito y prevenir la violencia. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de esta mañana. Bueno, estamos llegando ya a la etapa final de la entrevista de esta mañana en la que hemos estado hablando pues sobre política social. Hay diferentes aspectos que vienen contenidos en este informe de coyuntura que ha elaborado pues el Departamento de Estudios Sociales de FUSADES en este informe 2015-2016. Está con nosotros pues Helga Cuellar Markelly, que es quien nos ha estado explicando algunos datos específicos que vienen contenidos en este informe que ellos han elaborado. Hay un punto que me llama muchísimo la atención, Helga, y cuando dicen que El Salvador está en bono demográfico, que la cantidad de población en edad de trabajar es mucho menor a la población mayor, es decir, en la que está en edad de retirarse, pero no se está aprovechando este punto en específico de la cantidad de fuerza de trabajo que hay disponible en El Salvador. Bueno, en este momento hablábamos anteriormente de los jóvenes, Eduardo, de cómo es importante invertir en la juventud, y es que realmente hay ahorita un grupo grande de población que está con toda su energía y la capacidad de trabajar, pero no necesariamente tiene las oportunidades. Entonces estamos desaprovechando este gran momento con todo ese recurso humano que tiene energía y podría ser muy productivo, pero no le damos la oportunidad. Entonces lo que va a pasar es que a lo largo del tiempo este sector
va a ir avanzando, avanzando y vamos a llegar a un punto en donde haya un gran número de dependientes y con pocos cotizantes, ¿verdad? Con pocos contribuyentes y la carga financiera es mayor. Yo creo que si hablamos de crear una sociedad resiliente, como mencionábamos anteriormente, tenemos que invertir en la juventud y aprovechar este bono demográfico ahora dando las oportunidades. ¿Cuáles oportunidades? Y vuelvo a insistir, promoción del empleo formal es una. Y la otra es realmente enfocarse en aquellas políticas universales que tienen mayor capacidad de poder elevar el nivel de bienestar de una manera más rápida, que son educación, mejorar los servicios de educación y de salud, calidad de estos servicios. Y luego tener ese balance adecuado entre las políticas universales y las de asistencia, porque voy a volver a repetir, el énfasis debe estar en tener más personas con empleo formal y seguridad social y menos, cada vez menos, con programas de asistencia, porque de lo que se trata es desarrollar capacidades, capacidades para poder ser dueños de nuestro propio desarrollo como personas y como país, que podamos tener sostenibilidad, no solamente reaccionar y resistir frente a los problemas, sino que ser resilientes. Hay un proverbio chino que es muy famoso y creo yo que se puede aplicar en medio de toda esta discusión que estamos teniendo. Por ejemplo, cuando dice que si me regalas un pescado un día, pues voy a comer, pero si me enseñas a pescar, yo voy a vivir todo el resto de mis días y voy a tener la capacidad de poder alimentarme por mí mismo. Yo creo que esto aplica en este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo, de eso se trata, y también de que la política social dé resultados, que se midan sus resultados y que los ciudadanos comprendan que en una sociedad democrática los gobiernos se deben a su capacidad de respuesta de atención a estas necesidades. O sea, en la medida que ellos responden a las necesidades sociales, así se da el buen gobierno. Si no, los ciudadanos estamos en el derecho de poder decir, por aquí la cosa no va caminando bien, y también de poder sugerir y proponer qué hacer diferente. Yo creo que este informe de coyuntura social aporta esos criterios para que sepamos qué se ha hecho y tratemos de reflexionar sobre qué podemos hacer diferente para realmente trabajar por elevar el bienestar de los salvadoreños. Me llama la atención sobre todo también, bueno, que hablamos en El Salvador, se habla muchísimo de inversión en áreas sociales, pero también yo creo que de hacer énfasis que cuando revisamos las cifras, vemos que mucha parte de esa inversión se diluye en el pago de salarios, no necesariamente toda la inversión que se hace en áreas sociales está dirigido a programas o al fomento, por ejemplo, de capacidades de la población, porque vemos que hay una inversión en remuneraciones que es gigantesca. Y la verdad yo creo que esto forma también del análisis de las políticas sociales en El Salvador. Así es, y hablábamos hace un momento de la importancia de tener una eficiente asignación de los recursos, y eso pasa por definir prioridades claras. Y cuando hablamos de asignación eficiente es, bueno, saber cuáles son las prioridades y en esa medida poder distribuir los fondos. Lo que ha pasado es que la mayoría de incrementos presupuestarios han sido para salarios, y a veces se ha descuidado otras áreas que podrían ser más contribuyentes a mejorar la calidad del servicio. En educación, por ejemplo. En educación, por ejemplo, ahí hay un problema interesante. Por ejemplo, el incremento en los últimos años ha sido por el paquete escolar y salarios. En el caso del paquete escolar, hablábamos de que no necesariamente mejora la calidad, que sus beneficios están asociados con otras cosas, como que la satisfacción de los niños o la mitigación ayuda a la familia, ¿verdad?, a reducir el costo de la educación, pero no necesariamente a mejorar la calidad. Y también el incremento del presupuesto ha sido por el escalafón de los maestros, que cada 3 años por ley debe de revisarse y dársele un incremento según su número de años de experiencia y su nivel académico. Pero yo quisiera mencionar de que parte del problema es con estos escalafones, y aquí entra también el escalafón de salud, que los incrementos presupuestarios se dan por esta ley y hay que cumplirla, pero el problema es mucho más profundo. A veces me pregunto, bueno, ¿y este escalafón cuál era la razón de poner el escalafón? Un pago más justo, sí, pero ¿por qué? Pretendían mejorar la calidad del servicio a través del escalafón. ¿Cuál fue la razón? No lo sé, no estuve en la discusión que dio origen al escalafón de salud en el 94 y a los cambios en la ley de la carrera docente del escalafón del Ministerio de Educación. Pero el problema es un problema de gestión de recursos humanos. Salud y educación son intensivos en trabajo,
y la calidad del servicio depende mucho del recurso humano, de la calidad del recurso humano. Y entonces quizás hay que pensar en poder tener un incentivo adecuado para mejorar el desempeño de ese recurso. En el caso de los docentes, imagínense que tiene que pasar un docente cerca de 35 años para ganar un máximo de $1000 al mes, pero tiene que pasar 35 años. Una persona que estudia una ingeniería puede ganar eso quizás en 2 o 3 años o 5 años de carrera. Entonces hay una gran diferencia. ¿Qué estudiante talentoso va a querer ser maestro con ese incentivo salarial? Entonces yo creo que cuando hablamos de mejorar las políticas universales de educación y de salud, hay que también hacer una reflexión muy grande de cuál es el problema de la gestión del recurso humano y qué podemos hacer para tener los mejores incentivos al desempeño. Y esa es responsabilidad de los tomadores de decisión, pero también de todos los actores, en este caso de los gremios magisteriales y de los profesionales de la salud, para poder ayudar a pensar en cuál es la alternativa más factible y más viable para poder hacer que pueda elevarse el desempeño profesional y al mismo tiempo ir avanzando hacia mejorar la calidad del servicio. Hay un aspecto importante y yo lo apunté acá porque me llamó mucho la atención. Es una de las frases que viene dentro del informe que ustedes han elaborado. Dice: si no se mejora la eficacia de la administración pública y se dinamiza la economía y se procura la creación de empleos de calidad, la posibilidad de que más hogares caigan en pobreza aumenta. Sí. Esto me parece un aspecto clave dentro del documento que ustedes han elaborado y que aborda diferentes aspectos sobre política social, pero creo yo que es como hasta cierto punto una luz que nos está diciendo que hay alertas encendidas, ¿no? Sí, de hecho, un estudio reciente señalaba que más o menos 2.9 millones de personas en el país ganan entre 4 y 10 dólares al día. Esta es la población en condición de vulnerabilidad, en el sentido de que si pierde el empleo o hay una enfermedad catastrófica o algo le sucede, tiene una gran probabilidad de caer en pobreza. Entonces no estamos pensando en esos 2.9 millones de personas que tienen una alta probabilidad de caer en pobreza, y por eso decimos, pensemos en dinamizar la economía, crear más empleos, hacer un uso mejor de los recursos, definir prioridades claras de política social y metas, y también busquemos las maneras de hacer el financiamiento para inversión en desarrollo social sostenible. Bueno, Helga Cuellar Markelly, directora de Estudios Sociales de FUSADES, agradecemos que haya venido con nosotros acá a Canal 12 a conversar sobre este informe que contiene aspectos muy interesantes que debemos analizar como país. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación, y para todos los que estuvieron mirando esta entrevista, ojalá que hayamos despertado inquietudes y reflexiones acerca de la importancia de la inversión en desarrollo social y qué podemos hacer diferente. Muchísimas gracias. Bueno, así llegamos al final del espacio de la entrevista de hoy. Les recordamos siempre que las mejores opiniones surgen de un pleno conocimiento de los hechos, y aquí en Canal 12 lo que hacemos pues es exponer esos hechos ante ustedes. Les invitamos a que continúen con nosotros porque ya viene la segunda parte del noticiero, donde vamos a estar dándole seguimiento a esa cantidad de movilizaciones que se ha programado para este día.